Hola hijos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro videito de la semana, nuestro videito diario. Como ustedes ya saben, el día de hoy es miércoles, nos corresponde el video de biología. Ok, amores lindos, entonces pues hoy vamos a trabajar un tema que nosotros manejamos mucho en nuestro día a día. Vamos a trabajar el calendario. Entonces vamos a trabajar un poquito de la historia del calendario, vamos a ver imágenes, vamos a saber el significado pues del calendario, cómo se creó, desde cuándo viene, cuál es el calendario que más se acerca al que utilizamos actualmente y pues también algo de los días de la semana. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar esa partecita el día de hoy. Inicialmente, como ustedes saben, amores lindos, lo primero que hacemos siempre es orar, darle gracias a Papito Dios porque nos tiene con vida, porque nos tiene juntos, nos tiene unidos, nos tiene en familia, nos tiene con salud y nos tiene con bienestar. Entonces, por favor, todos manitos acá. Papito Dios, infinitas gracias te damos por bendecirnos con un nuevo día de vida, al lado de las personas que amamos y nos aman, al lado de todo eso tan maravilloso que tú nos ofreces cada mañana, Señor. Te pedimos por favor por todas aquellas personas que tristemente no tienen con qué alimentarse, no tienen un techo en el que se puedan resguardar. Por favor, ilumínalos, Padre Celestial, acompáñalos, no los dejes solitos, que siempre tu presencia esté acompañándolos para que puedan superar todas las adversidades. Abrázanos, Señor, en tu seno, por favor, protégenos con tu infinita bondad y guía cada uno de nuestros pasos por este caminar en la vida. Amén. Bueno, amores lindos, vamos a cantar una cancioncita rápida para ponernos en ambiente, para entrar en calor y pues mis amores lindos, pues para trabajar. El día de hoy vamos a trabajar dictado, ¿listo? Porque ustedes ya saben, amores, que nos estamos preparando para un curso superior. Entonces tenemos que afianzar todas esas habilidades y pues fortalecer todo lo que ya sabemos. Entonces hoy vamos a trabajar en dictado. Entonces para calentar vamos a hacer una cancioncita muy rápida, ¿ok? Listo, mis amores. Yo tengo una casita que es así y así, que por la chimenea sale humo así, así, que cuando quiero entrar yo golpeo así, así, me limpio los zapatos así, así, así. Muy bien, mis amores. Yo tengo una casita que es así y así, que por la chimenea sale humo así, así, que cuando quiero entrar yo golpeo así, así, me limpio los zapatos así, así, así. Yo tengo una casita que es así y así, que por la chimenea sale el humo así, así, que cuando quiero entrar yo golpeo así, así, me limpio los zapatos así, así, así. Tengo una casita que es así y así, ¿cierto, amores? Muy bien, mis amores lindos. Entonces, como decíamos, lo importante es que vamos a entrar en ambiente, vamos a empezar a trabajar, vamos a trabajar hoy dictadito y pues por eso estamos de esta forma. Entonces cambiamos la posición, cambiamos el tablero, no vamos a estar de pie o pues la profe no va a estar de pie porque pues vamos a trabajar dictado. Entonces pues la idea es que tengamos otra posición, que tengamos otro ambiente y que tratemos siempre de tener otra actitud, ¿cierto? Tomarnos la vida con calma, dar siempre gracias a Dios, bendecirlo también porque pues Él nos da todo lo que necesitamos y gracias a Él es que pues estamos con vida y tenemos la salud intacta a pesar de la situación. Bueno, mis amores, por favor como título vamos a poner origen del calendario, ¿ok? Origen del calendario. Listo, mis amores lindos. Recordemos que ¿qué es un calendario? Empecemos por ahí. En nuestro tiempo, en la actualidad, el calendario es ese elemento con que nosotros nos vamos guiando para el transcurso del tiempo, ¿cierto? Nuestro calendario inicia el 1 de enero de cada año y finaliza el 31 de diciembre a la medianoche.
Por eso es que cuando en nuestras tradiciones religiosas y nuestras costumbres, nosotros despedimos el año viejo, le llamamos así, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya pasaron los 365 días, en el caso del 2020, porque es bisiesto, 266 días, se acabó ese año, pasó ese año, ¿cierto? Entonces por eso le llamamos año viejo. Cuando amanecemos al otro día, ¡pum!, empezamos un nuevo año. Entonces inicia de nuevo, empieza desde cero el conteo. Es decir, es cuando la Tierra, recordemos el proceso de traslación de la Tierra, cuando llega el 31 de diciembre a la medianoche, la Tierra hizo todo su proceso de traslación. Al día siguiente lo comienza de nuevo y empieza ese nuevo ciclo y empieza ese nuevo recorrido de ella alrededor del Sol, ¿cierto? Por eso lo llamamos año nuevo, ¿ok? Entonces, mis amores, vamos a conocer un poquito del origen del calendario, de dónde salió, por qué surgió. Bueno, dice, el calendario, ahí ya estoy empezando a dictar, ¿ok? El calendario por el que se rige, el calendario por el que se rige la mayoría de países, el calendario por el que se rige la mayoría de países, coma, es el gregoriano. Repito, mis amores, el calendario por el que se rige la mayoría de países, coma, es el gregoriano, coma. Pero, esta costumbre de calcular, el tiempo, data es como un sinónimo de viene, ¿sí? Viene o data de civilizaciones. Civilizaciones se escribe C, V, Z, C. Civilizaciones más antiguas. Repito, mis amores lindos, para que tengamos la información clara. El calendario por el que se rigen la mayoría de países, coma, es el gregoriano. Pero esta costumbre de calcular el tiempo data de civilizaciones más antiguas. El calendario se dio por la necesidad, amores, de saber cómo transcurría el tiempo y cómo calcular, ¿sí? Porque si nosotros no hubiésemos tenido, o las civilizaciones antiguas no hubiesen tenido esa idea, pues en este momento nosotros no sabremos cuántos años tenemos, nosotros no sabremos en qué año vamos, nosotros no sabremos en qué año se inventaron las cosas, ¿cierto? Entonces se dio la necesidad de saber calcular el tiempo que transcurría y medirlo en cierta distancia, porque salía el sol, se escondía, salía la luna, salía el sol, se escondía, salía la luna. Pero ¿cómo hacemos para controlar? No podemos controlar la salida y entrada del sol ni la luna, ¿verdad? Pero sí saber más o menos y calcular por qué pasaba eso. O cada vez que sale el sol y cada vez que se oculta y sale la luna, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo le podemos llamar a eso? ¿Cierto? Aparte de eso, pues que nosotros para los cultivos, para la crianza de animales y toda esta situación, pues debíamos tener tiempos específicos. Por eso fue que se empezaron a generar los calendarios. Ok, amores, seguimos. Bueno, quiero mostrarles cuál es ese calendario gregoriano que nos regimos hasta la fecha. Es decir, nosotros también nos seguimos rigiendo por ese calendario que es muy antiguo. No fue el primero, pero sí ha sido uno de los más antiguos, pero es el que más se acomoda a las necesidades que estamos teniendo. ¿Necesidades de qué? De saber cuándo inicia la semana, cuándo termina, cuándo inicia un mes y cuándo termina. Entonces, como de tener el conteo de esos días. Para eso es que realmente nosotros utilizamos el calendario, para llevar el conteo del tiempo,
para saber qué tiempo va transcurriendo. Entonces, denme un segundo, amores, y ya les muestro la imagen acerca del calendario gregoriano, que es el que la mayoría de países maneja y por el cual se guía para llevar el cálculo del tiempo. ¿Ok? Vamos a observarlo. Bueno, este es un ejemplo del calendario gregoriano, como se conoce desde la antigüedad hasta pues realmente la fecha. Si nos damos cuenta, amores, aquí tiene el año en el que inició 1582, ¿cierto? Desde 1582 nos estamos rigiendo por ese mismo calendario, que es el que más se acerca a lo que nosotros necesitamos, a las necesidades del ser humano, ¿cierto? Entonces, este corresponde al calendario gregoriano, que es el que realmente nos estamos rigiendo y pues por el que generalmente se rigen todos los países. En su mayoría se rigen en este calendario. ¿Ok, amores lindos? Entonces, bueno, por aquí aparece Julio César y otros reyes, pues que en su época impusieron varias reglas para los calendarios, ¿cierto? Por eso fue que febrero quedó con 28 días al final, porque el mes de él se llama Julio César, y su mes era de 30 días. Pero él dijo, ¿por qué mi mes de 30 días? Yo soy el rey, yo necesito que mi mes tenga 31. Le quitaron el primer día a febrero, quedó de 29. Pero resulta que por allá también el rey Augusto, pues que también era como agosto, ¿cierto? Pues dijo, pero si Julio César tiene un mes de 31 días, yo también quiero un mes de 31 días. Le quitaron otro pobre día a febrero, quedó de 28. Pero había muchos meses de 31 seguidos y no se podía hacer de esa manera. Entonces pues tuvieron que modificar y pues poner los meses adecuados. Solamente los de ellos dos en 31 días y los demás los acomodaron de 30 para que pues concordara y coincidiera con todos los días que conformaban el año. Ok, bueno, esos son datos curiosos, eso lo estamos comentando aquí, cultura general, para que conozcamos un poquito de la historia del calendario, ¿cierto? Pero pues eso no lo tenemos que copiar, solamente lo que la profe les dicta es lo que copiamos. Lo demás son tipsitos y pues conocimiento de cultura general. Bueno, amores, seguimos. Los primeros calendarios tuvieron con V, tuvieron en cuenta las estaciones, coma, la religión y algunos conceptos con C, y que ese concept, donde hacemos la pausa, concept con P, conceptos de astronomía. Repito, mis amores, los primeros calendarios tuvieron en cuenta las estaciones, coma, la religión y algunos conceptos de astronomía. ¿Astronomía qué es? La ciencia que estudia los astros, la ciencia que estudia el universo. Entonces, empezaron como con ese conocimiento de astronomía, pero pues como no había tanta tecnología en ese momento, realmente los cálculos eran muy errados. Entonces, pues no era como muy congruente esos primeros calendarios. Aparte que no en todo el mundo, como ya lo hemos visto y hemos trabajado, no en todo el mundo existen las estaciones del año. ¿Y por qué? Por conceptos religiosos. La religión siempre ha tenido mucha influencia, amores, en todos los conceptos de la vida, ¿sí? En el calendario que se estableció, se dio por entendido que cuando hubiesen fechas importantes religiosas, iba a ser los meses que tuviesen 31 días. Por eso, cuando hay eventualidades importantes, son los meses que corresponden donde hay eventos religiosos muy importantes, y por eso a esos meses se les daba un día más, ¿sí? Los que no tenían ese tipo de eventos religiosos en esa época, pues simplemente quedaban de 30, porque no tenían como mucha importancia, según ellos. Bueno, sobre todo pues en diciembre, amores, que ustedes saben que es cuando nace nuestro niño Jesús, nuestro niño Dios. Entonces, por eso diciembre tiene 31 días.
Y pues hay otros meses que no tenían ningún significado religioso, así que pues lo dejaron de 30. Eso es un tipcito como estábamos hablando. ¿Ok, amores? Y pues astronomía, pues unos conceptos muy vagos, muy básicos, porque realmente no había tanta tecnología, no había mucho que pudiera soportar esas teorías, entonces pues realmente los cálculos no eran muy exactos y pues no coincidía muy bien esa parte de la alineación de los planetas, la ubicación de las estrellas, no había todavía esas herramientas que nos pudiesen dar concretamente ese paso del tiempo, entonces pues eran muy vagos aún esos procesos y esos conceptos de astronomía que se utilizaron en la creación de los primeros calendarios. ¿Listo? Punto aparte, amores. Las primeras civilizaciones, recuerden cómo se escribe civilización, C, inicial, C, V, V, civiliza con Z, ciones con C al final. ¿Ok? Civilizaciones se basaron en las fases de la luna. Recuerden, chicos, que cada fase lunar dura entre 27 y 28 días. Entonces, por eso ellos se guiaban por esas fases lunares, porque como veían que cada vez que había como un cambio, pues la luna cambiaba su forma, aparentemente cambia de forma, pero ya sabemos que no es eso, sino que refleja menos la luz del sol. Eso ya lo sabemos también, ¿verdad? Entonces, en las primeras civilizaciones se basaban en eso, en las fases de la luna. Nosotros ya conocemos las fases lunares, así de que sabemos de qué nos están hablando, ¿verdad? Seguimos. Se basaron en las fases de la luna para calcular el paso del tiempo. Voy a repetir la información, amores, por si de pronto nos quedamos atrasaditos o nos quedó algún dato sin escuchar. Repito, amores. Los primeros calendarios tuvieron en cuenta las estaciones, la religión y algunos conceptos de astronomía. Punto aparte. Las primeras civilizaciones se basaron en las fases de la luna, para calcular el paso del tiempo. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a escuchar un poquito más adelante y nos daremos cuenta por qué se fijaban tanto en las fases de la luna. La transición se escribe SC, tilde en la O. La transición entre la luna nueva y la luna llena, que dura casi 28 días. Repito, amores, la transición entre la luna nueva y la luna llena, que dura casi 28 días, marcaba un mes lunar. Punto seguido. Transcurridos 12 meses lunares, había pasado un año. Es decir, en ese momento el calendario que existía se llamaba de esa manera, calendario lunar, porque se basaban solamente en las fases de la luna. Pero pues eso también astronómicamente era errado, porque no podemos simplemente regirnos por las fases lunares, porque en el universo los cuerpos celestes tienen muchos cambios, ¿cierto? Pero pues en esa antigüedad, en esa civilización, pues se regían era por eso, porque era como el cambio más evidente que podían notar. Porque en el día el sol pues muy probablemente cambiaba del este al oeste, pero pues no era gran cosa lo que cambiase, ¿cierto?
En cambio, las fases lunares son más notorias porque pues aparentemente era que la luna cambiaba de forma. Ya sabemos que eso no pasa, ¿verdad? Entonces, por esa razón era que se guiaban más fácilmente por las fases lunares. Aparentemente en ese momento era la forma más fácil de poder saber cuánto tiempo pasaba. Calculaban más o menos los días y duraba 28 días. Cada vez que había un cambio de luna, es decir, cada vez que había una fase lunar diferente, era para ellos un cambio de mes. ¿Ok? Entonces, observemos lo que aparentemente era un calendario lunar. Si nos damos cuenta, aquí ven las fases de la luna y pues se iban guiando básicamente por ese. Era donde observaban pues esos cambios en los que aparentemente se acababa un mes e iniciaba otro. Cuando se hacían esos 12 cambios lunares, pues se tenía en cuenta que era un año, ¿ok? Pero pues era esperar que de la luna nueva llegase a la luna llena. Entonces, ese era el calendario lunar. Bueno, aquí lo tenemos para que lo observemos. Listo, mis amores. Seguimos. Pero, pasado el tiempo, coma, debido con B, pero pasado el tiempo, coma, debido a las cosechas y la agricultura, pero pasado el tiempo, coma, debido a las cosechas y la agricultura, coma, se tenía, tilde en la I, se tenía la necesidad de contemplar los cambios de clima. Se tenía la necesidad de contemplar también los cambios de clima. Y por este motivo, se crearon los calendarios lunisolares. Y por este motivo con V, se crearon los calendarios lunisolares. Punto. Bueno, entonces, empezaron a notar también que habían cambios también con el sol, ¿cierto? Según la posición del sol, según la temperatura del clima, habían cosechas que se beneficiaban más cuando el sol tenía una temperatura más alta o cuando tenía una temperatura más baja. Entonces ya no solamente se guiaban por el calendario lunar, sino empezaron a generar un calendario llamado lunisolar, donde se tenían en cuenta también esos cambios de clima, ¿cierto? Porque no siempre nosotros tampoco tenemos las mismas temperaturas. Si nos damos cuenta, chicos y chicas, ahorita hay unos climas muy variados. Pues en ese momento imagino también que empezaron a notarse más fuertemente esos cambios de clima y pues ellos empezaron a generar también pues no solamente el calendario lunar, solamente con las fases de la luna, sino también el lunisolar, que les permitía no solamente tener en cuenta las fases de la luna, sino los cambios o pues en el momento las estaciones del año que cambiaban los climas y favorecían más la agricultura y pues las cosechas, ¿cierto? Ok, mis amores lindos. Bueno, eso es con respecto a la historia del calendario. A raíz de ese, amores, han existido muchos calendarios. El griego, el romano, el egipcio,
Muchísimos. Pero pues tendríamos que tener mucho más tiempo para poder hablar de todos ellos. Quería que trabajáramos era de dónde nació y por qué surgió ese calendario, cuál fue la necesidad de que eso ocurriese. Pues sencillamente era porque necesitábamos sí o sí tener un control del tiempo. Es decir, no controlarlo de que yo pauso el tiempo y simplemente hago así y vuelvo y se reactiva, o me devuelvo al pasado o me puedo ir al futuro. Eso no sucede, ¿cierto? Pero sí saber cuándo inicia un día, cuándo termina, cuántos días podemos incluir en una semana y cuántas semanas en un mes y cuántos meses en un año. Entonces, pues eso fue lo que se generó para poder llevar ese control del tiempo a medida que veíamos que todo iba avanzando, incluso hasta nosotros mismos, porque pues yo me imagino, amores, que de ver que cada día uno mismo tenía cambios, entonces que entre más tiempo pasaba, pues yo era más grande, me crecía más el pelo, me crecían más las uñas, yo era más gordito, más flaquito, empezaba a tener esos cambios físicos, pues también se vio la necesidad de ir contando cuánto tiempo le pasaba a una persona. Entonces, todo eso se fue generando a raíz de las civilizaciones antiguas que pues nos empezaron a abrir esos caminos hacia el conteo del tiempo, que es lo que nosotros actualmente conocemos como nuestro calendario habitual. Bueno, ok, amores, punto aparte. Dice, el calendario más perfecto conocido, el calendario más perfecto conocido ha sido el establecido por los mayas. ¿Listo? Los mayas es una civilización muy antigua, amores lindos. Ese era su calendario. Realmente si lo sabemos leer, es muy difícil de saberlo leer porque eran unos pictogramas y era su escritura en ese momento. Pero realmente hay pues arqueólogos y otro tipo de personas que estudian esta escritura y lo han tratado de definir. Hasta la fecha hay muchos secretos de esta tribu. ¿Por qué? Porque no sabían de dónde sacaban tantas habilidades y tanta inteligencia para saber realmente cómo llevar ese control del tiempo sin tener toda la tecnología astronómica que existe a la fecha. Hasta el momento, y con la tecnología que tenemos en este momento en la historia, no ha sido posible igualar este calendario. Han sido muy precisos, han sido muy exactos y muy asertivos con las fechas que ellos pusieron, en donde muy probablemente iban a ocurrir desastres naturales como los que hemos trabajado, cambios climáticos, medir el tiempo del sol. Ellos tenían muy bien estructurado su calendario. Por eso dicen que este es el calendario más perfecto que se ha conocido hasta la fecha. ¿Ok? Eso lo establecieron los españoles cuando llegaron a sus tierras y se dieron cuenta que ellos ya tenían un calendario establecido y no se explicaban cómo podían ser tan perfectos en los cálculos que hacían a nivel de astronomía, es decir, cómo podían leer tan fácilmente las estrellas, el tiempo, la alineación de planetas y todo este tipo de elementos si no tenían las herramientas ni la tecnología necesaria para hacerlo. Entonces, pues, se dieron cuenta que esa civilización era muy inteligente, tenía poderes muy, muy avanzados en cuanto a tecnología. Lamentablemente, desaparecieron, pero nos dejaron un legado muy importante que podemos seguir aprendiendo y seguir utilizando. Hasta la fecha, es el que mayor perfección ha tenido en todos los calendarios. ¿Ok? Bueno, mis amores. Pero, pues nosotros no nos seguimos rigiendo por ninguno de esos. Entonces siguieron avanzando, siguieron evolucionando, los calendarios han seguido en constante cambio hasta la fecha que pues nosotros tenemos nuestro calendario que lo conocemos, que ya les voy a mostrar un ejemplo. Yo sé que en casa todos deben tener alguno, porque por lo general cada vez que iniciamos año, en los almacenes donde vamos a comprar, en el supermercado donde hacemos nuestras compras de víveres y toda esta situación, cuando inicia año, nos regalan un calendario. ¿Para qué? Pues para que nosotros vayamos llevando nuestro conteo de tiempo, nuestro conteo de fechas importantes, cumpleaños, Día de la Madre, todas las celebraciones que nosotros anualmente hacemos, ¿cierto? Entonces, ese es el calendario que nos rige durante el año que estamos presenciando. Y recuerden, chicos y chicas, que ese calendario se basa en en el gregoriano, que es el que pues más se acerca a lo que nosotros establecemos hasta la fecha como nuestro calendario habitual. ¿Listo?
Muy bien, amores, voy a mostrarles, aquí lo tengo, sino que tenía muchas cosas acá preparadas. Voy a mostrarles nuestro calendario del mes del año 2020. Ok, bueno. No sé si a ustedes les pasa en casita, amores, pero pues en mi casa sí, a mí me enseñaron a ser muy devota. Es decir, yo creo mucho en Dios, en la Santísima Virgen, en el Divino Niño, pero pues ustedes saben, amores, que todos podemos creer en lo que nos han inculcado y lo que nos dicte nuestro corazoncito. En mi caso, yo soy católica, ¿sí? Y pues yo creo en la Virgen, en el Divino Niño, en el Papito Dios, pero todo lo que nosotros creamos, siempre y cuando lo llevemos en nuestro corazón y sea de Dios, todo es totalmente bienvenido y todos acordémonos que no todos somos iguales, tenemos diferencias que debemos aprender a respetar, ¿verdad? Pero pues les comparto es porque pues en mi casa tenemos la costumbre, amores lindos, de regalar el calendario correspondiente al año que va a iniciar, ¿sí? En este caso, pues es el año 2020, aquí dice arriba, y yo los traigo pues del 20 de julio, que es una iglesia muy hermosa que queda en Bogotá. Entonces yo los traigo de allá y pues ese es el calendario que casi siempre tenemos en mi casa, en la casa de mis hermanas y en la casa de mis papás, por devoción y pues para tenerlo en casita. Entonces sabemos que nuestro año empieza aquí, ¿cierto? ¿En qué mes? ¿En qué mes empieza nuestro año? Enero. Muy bien. 1 de enero inicia un nuevo año. Iniciamos de cero ese conteo, iniciamos de cero ese trabajo que vamos a hacer, porque sabemos que el 1 de enero empieza un año nuevo, una nueva oportunidad para crecer, una nueva oportunidad para aprender, empezamos un nuevo año académico, avanzamos, ¿cierto? Entonces ahí empieza nuestro año. Entonces ahí empezamos a contar. Febrero este año, como fue bisiesto, tiene 29, por lo general tiene 28. Seguimos con marzo. Después de marzo, ¿qué sigue? Abril, ¿cierto? Mayo, ¿cierto? Luego sigue junio y aquí decimos que llegamos a mitad de año. Es decir, aquí en junio la Tierra ya lleva medio proceso de traslación. Lleva recorrido medio sol, ¿cierto? Y ahí arrancamos la otra mitad que empieza con el mes de julio. Por aquí está. Julio. Seguimos con agosto. El mes en el que nos encontramos. Pero que, mejor dicho, estamos a esto y que se nos acabe. Septiembre. De septiembre pasamos a octubre. De octubre pasamos a noviembre. Y llega el mes más bonito para todos, ¿cierto? ¿Dónde está la Navidad? Muy bien. Diciembre, aquí donde vemos el nacimiento del niño Jesús, donde compartimos esas fechas tan importantes en familia, en donde oramos, rezamos, estamos en recogimiento, estamos celebrando esa llegada nueva de ese niño hermoso, ¿cierto? Entonces, aquí se acaba esa vuelta de la Tierra al Sol, ¿cierto? En diciembre. Y el 31 de diciembre se acaba 2020. Al día siguiente, imagínense, nos dormimos en 2020 y nos despertamos en 2021. Magia, magia, ¿cierto, amores lindos? Entonces, esos son nuestros meses del año, del calendario que actualmente conocemos. Hay ese tipo de calendarios, lo que yo les decía, hay como este, que nos lo regalan en otras partes. Por aquí, noviembre, que vamos en cuenta regresiva. Noviembre, octubre, septiembre, ¿cierto? Y esto nos ayuda a ir contabilizando qué día es, en qué día vamos, en qué mes estamos, qué fechas se acercan. Todo eso es lo que nos ayuda el calendario, ¿ok? Entonces, amores lindos, este ejercicio que vamos a hacer lo tienen que hacer ustedes también en casita. Entonces voy a traer mis marcadores. Tenía todo por acá, mis amores lindos, pero como estaba trabajando en el piso, pues obviamente la idea era que lo tuviéramos ahí. Vamos a hacer el listado de los meses del año. Entonces, ¿iniciamos con qué mes? Enero. Seguimos con febrero. Continuamos con marzo. Sigue el mes de abril. Enero, febrero, marzo, abril. Mayo.
junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Llegó diciembre con su alegría, ¿cierto, amores? Ok. Bueno, ustedes me van a hacer ese listadito también allá en casita. Ya les muestro. Listo. Vamos a hacerlo así. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Para qué? Porque, ¿cuáles son los meses que tienen 31 días? ¿Cuáles serán? Bueno, vamos a ver. 30 días tiene noviembre, abril, junio, septiembre, hay un mes que tiene 28 o 29 días. ¿Cuál es? Sí, señoritos, febrero, 28 o 29 días. Y el resto, es decir, hacemos esto primero. ¿Cuáles son los meses que tienen 30 días? Abril, junio, septiembre, noviembre. ¿Cuál es el mes que tiene 28 o 29 días? Febrero. ¿Qué quiere decir? Que los demás meses, ¿cuántos días tienen? Sí, 31 días. Todos los demás que nos quedaron solitos son porque son de 31 días. ¿Qué quiere decir? Pues que tienen fechas importantes a nivel religioso y por eso los establecieron de 31 días. ¿Ok? Listo. Vamos a hacer esto en el cuadernito. ¿Vale? ¿Cuántos días tiene cada uno de los meses del año? Recordemos que este febrerito tiene 28 o 29 dependiendo de la cantidad de tiempo que se acumula año tras año, que sobra año tras año y que completan un día más cada 4 años. ¿Qué es cuando se genera un año qué? Sí, señores y señoritas, un año bisiesto. Por favor, hacemos esto en el cuaderno. Después de lo que tomamos nota, después de lo que dictamos, me van a hacer esto, por favor. ¿Ok? El listado de los meses del año, ¿cuántos días tiene cada uno de los meses? ¿Listo? Muy bien. Ok. Bueno. Después de que hagamos el listadito, después de que hagamos este, vamos a hacer lo siguiente. Por favor. La semana. Pongan ahí debajito, amores. La semana. Abajo. La semana de 7 días, la semana de 7 días tiene, perdón, amores, tiene un origen, la semana de 7 días tiene un origen bíblico. La semana de 7 días tiene un origen bíblico y deriva del libro del Génesis. Repito, mis amores, la semana de 7 días tiene un origen bíblico y deriva del libro del Génesis, coma.
donde se dice que Dios con mayúscula porque es nombre propio, ¿verdad? Y además pues porque es el creador de todo. Donde se dice que Dios creó el mundo en 6 días y descansó el día 7. Repito, mis amores, la semana de 7 días tiene un origen bíblico y deriva del libro del Génesis, donde dice que Dios creó el mundo en 6 días y el día 7 descansó. ¿Listo? Eso es lo que nos dice la historia, mis amores, de por qué se generó el calendario, cómo se contabilizaban los días, cómo se empezó a generar el nuevo calendario y el que conocemos hasta la fecha. La semana se originó porque dice la historia, dice la Biblia, que el mundo fue creado en 7 días. Entonces, por eso se le dio ese tiempo a una semana, ¿sí? Entonces decían que de lunes a sábado Dios creó el mundo y el día 7 descansó. Entonces decimos que la semana está compuesta por 7 días. ¿Cuáles son esos días de la semana, amores? ¿Quién me dice? Entonces pongamos acá. Días de la semana. ¿Cuáles serán esos días de la semana? Lunes, sí, muy bien. Martes. Miércoles. Jueves. Viernes. Sábado y domingo. Esos son los días que nosotros conocemos como los días de la semana, ¿cierto? Entonces ya sabemos de dónde salió el calendario, por qué se dio, ¿cierto, amores lindos? Y pues el origen también de la semana, de los días de la semana. Entonces, pues recordemos que nosotros estamos conociendo historia, estamos viendo toda esa parte tan importante también para nosotros, porque el calendario es un elemento que nosotros utilizamos a diario. Nosotros tal vez no mucho, pero nuestros papás sí. Ellos todo el tiempo están contando en qué día vamos, qué fecha viene, cuándo se acaba el mes, cuándo inicia el otro, ¿cierto? Hay mamás que muchas veces para cortarse el pelo tienen en cuenta las fases de la luna, si es creciente, si es menguante, tienen en cuenta todo ese tipo de cosas y se guían es por el calendario. Entonces son elementos, amores, que nosotros utilizamos en nuestra vida cotidiana y por lo importante es que sepamos también de dónde vienen, ¿cierto? ¿Qué sentido tiene tener un calendario en casa? ¿Qué sentido tiene conocer los días de la semana? ¿Por qué se dieron los 7 días de la semana? ¿Por qué no pudieron ser 3, 5? ¿Por qué no pudieron ser 15 días? ¿Cierto? Entonces ya sabemos todos esos orígenes que nos amplían el conocimiento y nos permiten explorar ese mundo maravilloso que tenemos a nuestro alrededor. La historia es muy importante porque nos enseña, nos ayuda a explorar y a conocer nuevos mundos. ¿Cierto, amores lindos? Por favor, rápidamente, mis amores. Tarea. Elabora un calendario de tu mes favorito. Elabora un calendario de tu mes favorito. Y explica por qué elegiste ese mes. Elabora un calendario de tu mes favorito y explica por qué elegiste ese mes. ¿Listo? En mi caso,
Por ejemplo, yo voy a decir, voy a hacer el mes de octubre. ¿Listo? Entonces yo lo dibujo en mi cuaderno, lo hago bien lindo, le hago corazones, flores, lo que yo quiera. Solo el calendario que corresponde al mes que yo elegí. En mi caso es el mes de octubre. ¿Por qué me gusta tanto ese mes? Porque mi hijo cumple años el 6 de octubre. Ese es mi mes favorito porque es la persona que yo más amo en todo el mundo, ¿sí? Entonces, hago mi dibujo, dibujo el mes que a mí me gustó, el mes que yo elegí y por qué. Debajo pongo, me gusta el mes, en mi caso, me gusta el mes de octubre porque es el mes en el que cumple años mi hijo. En el caso de ustedes, ustedes pueden elegir su mes, en el mes en el que cumplen años, en Navidad, porque estamos en familia, porque nos dan regalos, no sé, el que ustedes elijan, amores, pero solo uno, el mes que ustedes prefieran. Y abajo me dan la respuesta de por qué eligieron ese mes. ¿Listo, mis amores lindos? Bueno, mis príncipes y princesas, espero hayan disfrutado esta clase del día de hoy, que hayamos aprendido bastante, que hayamos conocido y ampliado muchísimo más nuestros conocimientos. Recordemos que todo lo que aprendemos, mis amores lindos, es un enriquecimiento y un alimento para la mente y espero que lo disfruten tanto como yo, mis amores lindos. Cuídense mucho, cuiden a sus familias, ya lo saben, mis amores lindos, no se descuiden para nada. Todavía no hemos salido de todo ese riesgo y toda esa vida loca que hemos llevado este año 2020. Sigámonos cuidando, mis amores lindos, para que muy pronto nos podamos reunir y darnos muchos, muchos abrazos, esos que nos debemos de todo este año 2020. ¿Vale, mis amores lindos? Besos y bendiciones para todos, cuídense mucho, cuiden a sus familias y nos vemos en el próximo video, mis amores. Cuídense muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bendiciones para todos y a trabajar muy juiciosos. Bye bye, mis príncipes y princesas. A trabajar muy juiciosos y los dejo pues con el calendario lunar. Cuídense mucho, amores. Bye bye.